Mi nombre es Juan Pedro, soy cura diocesano y el motivo de compartir con vosotros estas palabras pues es que dentro de 2 meses voy a hacer 25 años como sacerdote. El día 7 de julio del año 1996, en la comunidad parroquial de Masueco de la Ribera, lugar donde estaba y donde fui enviado para hacer la última etapa de preparación al sacerdocio, la etapa de pastoral, pues fui ordenado por entonces nuestro obispo, don Braulio. El proceso de mi vocación tiene un arranque y es el sacramento del bautismo, al que mis padres me presentaron a la iglesia y recibí la gracia del bautismo, la gracia de la fe. Y ahí empezó todo, la aventura del creer, ¿no? Inicialmente, en una primera etapa de mi vida, pues tuvieron una decisión importante en mi proceso vocacional mis padres, con la educación de la fe, en la comunidad parroquial donde vivíamos en el pueblo, y después, a partir de los 12 años, aquí en la ciudad de Salamanca, incorporándome a la parroquia de San Juan Bautista, donde fui creciendo en la adolescencia y la juventud, en la llamada, ¿no?, a ser creyente, y después descubrir la llamada al sacerdocio. También importante, además de todo el acompañamiento y el proceso de fe en la parroquia de San Juan Bautista, pues la educación en el colegio marista, donde toda la adolescencia y juventud pues me formé en las distintas dimensiones de la vida. Después de terminar el bachillerato y entrar en la universidad civil, descubro en el ámbito de la comunidad parroquial, muy acompañado por sus párrocos y también por el grupo de jóvenes que compartíamos la fe y que teníamos un camino de búsqueda en las dimensiones fundamentales, ¿no?, de celebrar la fe, de amistad con Dios en la oración y de compromiso por aquellos que más lo necesitan entre nosotros, pues descubro y veo cada vez más claro que el Señor me llama como un regalo a la vocación sacerdotal. Lo planteo y en el año 1987 pues doy el paso para entrar en el seminario diocesano y me incorporo a la comunidad del seminario en Villamayor de Armuña. Una experiencia muy rica, la que allí descubro y la que allí comparto, ¿no?, con el grupo de compañeros que se estaban preparando, nos preparábamos para el sacerdocio, ¿no?, en todas las dimensiones. Muy importante porque creo que la experiencia de Villamayor era una experiencia evangélica, una experiencia de vivir esta llamada al seguimiento también en una comunidad cristiana que nos acogía y nos acompañaba, además de los formadores. Después de la etapa del seminario, la dimensión intelectual, la etapa formativa, tengo una experiencia también de etapa pastoral y soy enviado a las comunidades parroquiales de la Ribera, Aldadávila de la Ribera, Masueco, Corporario y La Zarza de Pumareda. Una experiencia donde también fui muy acompañado por aquellas comunidades cristianas, por su pastor en aquel momento, don Gregorio, y por todos aquellos que con mucha ilusión, ¿no?, pues hacían camino junto con el joven que quería dar el paso para iniciar la aventura del sacerdocio. Durante 2 años vivo la etapa de pastoral en estas comunidades, una experiencia muy rica, muy alegre, muy esperanzada, donde los niños, los jóvenes y los más adultos pues me acompañan en esta etapa antes de la ordenación sacerdotal, ¿no? Después del primer año de etapa pastoral fui ordenado diácono en la comunidad de Aldadávila de la Ribera en el año 95, el 11 de junio, y después posteriormente en el año 96, el 7 de julio, como dije al principio, pues fui ordenado sacerdote. La preparación de la ordenación la recuerdo como un momento muy ilusionante y muy acompañado, ¿no?, por aquellas comunidades. Y no solo las comunidades parroquiales, sino también todo el arciprestazgo de entonces, Vitigudino-Ledesma, donde se vivió con mucha alegría mi ordenación y la de otros compañeros, ¿no? Fue un año, el previo a la ordenación, donde tuvimos varios encuentros de oración y catequesis sobre la llamada a la vida apostólica, donde participaron pues cantidad de laicos de aquella zona, algunos consagrados que entonces servían a muchas comunidades de aquella tierra, y también con momentos de oración. Todo esto fue preparando pues la celebración, ¿no?, el momento de la ordenación. Mucha ilusión, como digo, y mucha alegría en aquellas gentes, ¿no? Destacaría de mi ordenación pues la participación del pueblo de Dios, ¿no?, aquellas gentes sencillas donde vivía la fe en aquel momento y me sentí pues muy acompañado.
En todo este proceso, además de las comunidades parroquiales en las que viví la fe, mis comunidades de origen y las comunidades donde fui enviado, también tengo que agradecer mucho la cercanía de los hermanos de la Frater, donde algunos años también acompañé y desarrollé y aprendí la alegría de vivir el Evangelio desde la fragilidad, ¿no? Algo muy importante en mi vida, que me ha marcado también a descubrir el rostro de Jesús en los pequeños y cómo tenemos que estar llamados a anunciar y vivir el Evangelio compartiendo con estos hermanos preferentemente. Una vez ordenado, el obispo me envía, y es una gracia y un regalo, a distintos lugares de la diócesis. He tenido como 3 etapas en mi tarea sacerdotal. La primera etapa, mi primer envío, fue a unas comunidades de la misma zona de Vitigudino-Ledesma. Fui enviado a las comunidades de Buena Madre, Pela Rodríguez, Sando de Santa María y Santa María de Sando. Estos primeros años de inicio de la vida apostólica creo que me marcaron mucho, ¿no? Me sentí muy acompañado por aquellas comunidades que me acogieron con alegría como sacerdote joven, que estaban a mi lado en los momentos buenos y en los no tan buenos, que me abrieron sus puertas, muy acompañado también por la gente joven y los niños de aquellas comunidades entonces, y también he de destacar la fraternidad sacerdotal que había en aquel momento en aquel arciprestazgo, la hondura en la formación, en la dimensión espiritual. Creo que esto comenzó a forjar, ¿no?, mi vida ministerial. Una segunda etapa de mi vida sacerdotal la desempeñé en la zona de Peñaranda, el antiguo arciprestazgo de Peñaranda, donde fui enviado a las comunidades de Aldeaseca de la Frontera, Zorita de la Frontera y el campo de Peñaranda. Una experiencia muy rica, un nuevo conocimiento de otra parcela de la diócesis, donde unas comunidades vivas, unas comunidades jóvenes todavía en aquel momento y marcadas por una alegría a la hora de la vivencia de la fe, pues me siguieron acompañando y donde seguí viviendo la fe con mucha esperanza, ¿no? Precisamente allí la experiencia del trabajo con los jóvenes y con los niños y con un grupo de catequistas fuerte, pues creo que es lo que más me marcó y fortaleció mi vida sacerdotal, ¿no? La riqueza del compartir la fe, de celebrar la fe y de servir también a los más pequeños. En aquella etapa pues acompañamos a muchos hermanos que fueron marcados, ¿no?, en otros momentos de su vida pues por patologías como era el alcoholismo. Recuerdo que me marcó mucho el acompañar junto a sus familias pues a varios hermanos de aquella zona y la experiencia de que ellos afrontaban esta enfermedad, la asumían e iban saliendo de ella. Y la última etapa, donde ahora estoy, pues es en la zona de las villas, ¿no? Fui enviado por el obispo a las comunidades de San Morales, Aldearrubia, Huerta y Cabrerizos en una etapa inicial, y después, dejando Cabrerizos, acogí Aldealengua. Es donde me encuentro ahora. Unas comunidades que también se han ido enriqueciendo por otros hermanos en un aumento de la población de estos núcleos, como un segundo cinturón de la ciudad. Son comunidades también muy alegres, otra experiencia distinta, donde también he aprendido a caminar con ellos y a trabajar mucho la dimensión social de la fe, ¿no? He descubierto en estas comunidades, como ya lo he vivido también en parte en las otras, la riqueza de un trabajo en común a nivel del arciprestazgo y a nivel de la unidad pastoral, ¿no?, donde hemos querido potenciar la vivencia de la fe a nivel celebrativo, a nivel social, caritativo y a nivel de encuentro con el Señor, con distintos encuentros a lo largo del año que nos ayudan a crecer y madurar en la experiencia de la fe. De todos estos envíos tendría que destacar que cuando fui ordenado para hacer las veces de Cristo, maestro, sacerdote y pastor. En la dimensión de maestro tengo que decir que la gran riqueza ha sido el anuncio del Evangelio, no solo con mis palabras, ¿no?, en la celebración y en la catequesis, sino muy importante con los gestos. Y sobre todo descubro que más que evangelizar he sido evangelizado por cantidad de hermanos, algunos muy pequeños, y que parece que su presencia es muy significante en las comunidades.
pero muy enriquecedor. Para representar a Cristo sacerdote, pues lo he vivido en la gran riqueza de los sacramentos, ¿no? Acompañando el proceso de muchas personas, ¿no?, que han querido iniciarse a la vida cristiana en los sacramentos de iniciación y en otros sacramentos, y sobre todo como centro la Eucaristía celebrada y vivida. Y la tercera dimensión, el servicio, pues intentando cuidar los gestos de cercanía, de acompañamiento, a aquellas personas que por unas u otras razones pues padecen más la debilidad, ¿no? Aquellos rostros de pobreza que encontramos en nuestras comunidades y en nuestros pueblos. ¿Qué me queda por decir? Pues gracias, ¿no? Creo que lo más grande es que este regalo de la vocación a la fe, la vocación bautismal y el regalo de la vocación sacerdotal, pues es algo que no me merezco, ¿no? Que ha caído en una persona pues frágil, con sus debilidades, y este regalo, pues gracias al Señor, se va haciendo realidad cada día, ¿no? Me parece muy importante decir también que este regalo hay que cuidarlo, ¿no? El Señor nos ha llamado para estar con Él y para anunciar el Evangelio. Por eso creo que en este momento de mi vida sacerdotal y siempre tenemos que vivir la experiencia de Nicodemo, ¿no?, donde Jesús le invita a nacer de nuevo. Creo que es una llamada a nacer de nuevo en la vida apostólica, una llamada a vivir de nuevo en nuestras comunidades parroquiales, ¿no? Tendríamos que estrenar cada día la espiritualidad de la vida apostólica, y a eso me siento llamado, ¿no? Le pido al Señor con mucha fuerza que renueve en mí la gracia del ministerio, que renueve en mí la gracia que un día derramó abundantemente sobre mí. En estos últimos años también he tenido que equilibrar la vida pastoral con otro servicio diocesano, que es la Delegación de Patrimonio Inmobiliario y de Obras. Un servicio también que lo vivo como un regalo, ¿no?, para todos los hermanos de tantas comunidades parroquiales, para tantos compañeros sacerdotes, un regalo diocesano donde pues acompañar, ¿no?, en aquellas demandas que en los distintos lugares de la diócesis pues se van presentando a esta delegación. También me ha enriquecido el conocer pues muchos rincones de la diócesis, conocer a muchos laicos, conocer a otros hermanos sacerdotes que a lo mejor no estaban tan cercanos por la distancia. Y finalmente decir que agradezco también, como antes dije de los hermanos de la Frater, otro apoyo que he tenido muy importante a nivel de la región del Duero, que es el grupo de curas rurales, ¿no? Todo mi ministerio, como habéis escuchado antes, lo he desarrollado durante estos 25 años en el medio rural, ¿no? Y para eso pues llevo muchísimos años participando de los encuentros de curas rurales de la región del Duero. Cada año, desde la oración, desde la formación y también desde el encuentro lúdico, ahondamos un tema, un grupo de sacerdotes de toda la región, y sobre todo buscamos, ¿no?, un aliento y una espiritualidad apostólica para permanecer en el mundo rural, ¿no? Creo que nuestro mundo rural, las comunidades cristianas, aunque envejecidas y a veces pequeñas, pues son de una gran riqueza para nuestra Iglesia diocesana. Y también desde aquí hago una llamada a cuidar nuestra presencia en el mundo rural. No se trata solo de estar, sino también de acompañar y permanecer cuidando con mucho cariño y mucho detalle a estos hermanos que viven la fe en nuestros pueblos, ¿no? La presencia del cura, y Dios nos libre de caer en ello, no puede ser la de un funcionario que va solo el domingo a celebrar la Eucaristía, ¿no? La presencia de un sacerdote tiene que ser la del pastor, que acompaña, que guía, que conduce, que se deja interrogar, que camina junto a otros hermanos, ¿no? Hermano entre los hermanos, además del hermano también que como pastor conduce y guía ese rebaño. Creo que en nuestra diócesis, que es eminentemente rural, debemos de cuidar mucho esta dimensión, ¿no? Igual que cuidamos también la pastoral en la ciudad y que la cuidamos en el alfoz de nuestra ciudad, que es donde mayor población hay, pues con mucho mimo, ¿no? Creo que se necesita una mística, entendiendo en un sentido muy amplio esta palabra, para permanecer en el medio rural, ¿no? Nada más que deciros, agradezco mucho el regalo de la vocación cristiana, agradezco mucho el regalo de la vocación sacerdotal
y quiero que deis gracias conmigo estos días, toda la comunidad diocesana, y agradezco mucho también vuestro acompañamiento.